Mis hermanos, pues ya hemos avanzado bastante en el estudio del Sermón del Monte. Este sería la enseñanza número 25. Este pasaje, Alberto me lo dejó con toda la intención. Un pasaje a veces complejo de enseñar y pareciera que es como un paréntesis. El Señor viene enseñando y ¡pum! Se encuentra uno con este versículo y parece que el versículo no tuviera nada que ver con el contexto. Pero realmente sí tiene mucho que ver. Entonces vamos hoy a considerar este asunto de no dar lo santo a los perros ni echar vuestras perlas delante de los cerdos. El domingo pasado nuestro hermano estuvo enseñando el pasaje de que no debemos juzgar para no ser juzgados. Y nuestro hermano explicaba lo que significa claramente ese pasaje. Ya cuando uno entiende lo que significa ese pasaje, no hubiera, parece ser, que un contraste, pero hay muchos cristianos, no solo cristianos, hasta predicadores, hasta iglesias que parecen de este tipo, donde este pasaje, el pasaje de Mateo 7, verso 1, se volvió un eslogan. Entonces hay muchos lugares donde cuando usted va a decir cualquier cosa le dicen: hermano, no juzgue para no ser juzgado. Y ese versículo se ha usado descontextualizado de la Escritura y ha traído mucho desequilibrio. De alguna manera se quiere mostrar una visión de la vida cristiana muy amigable, donde no tenemos derecho a juzgar nada. Pero esto, fuera del contexto, es tan peligroso que es extraordinario como Jesús, sabiendo esa situación, pone este versículo que vamos a estudiar hoy. Porque este versículo va a traer equilibrio a una mala interpretación de los pasajes anteriores. Por eso, hermanos, es tan bueno y tan importante estudiar no solo la Escritura, sino toda la Escritura. Un versículo nunca se puede sacar de su contexto anterior, inmediato y posterior. Porque cuando yo cojo una pinza y saco un versículo de todo su contexto, yo puedo usar ese versículo desequilibradamente y ese versículo fácilmente se puede volver una herejía en mi boca. Entonces es muy importante, tanto en la lectura personal como en el estudio de la palabra como iglesia, la predicación expositiva. La predicación expositiva nos lleva al texto, a todo el texto, y nos obliga a estudiar la Escritura tal como ella fue dada. Por eso perseveramos en la gracia de Dios, ir siempre versículo por versículo para que usted tenga la verdad completa, no solo una parte de la verdad. Entonces, al ver la verdad completa, vamos a darnos cuenta que lo que Jesús había enseñado acerca de juzgar no va en contraposición con lo que va a enseñarnos ahora acerca de que tenemos que discernir ciertas cosas. Hermanos, si nosotros no tuviéramos ese versículo y llegáramos a decir como algunos dicen, hermanos, que no podemos juzgar, hermanos, eso traería, además de graves errores, muchos peligros a la iglesia. Porque si no podemos juzgar nada o no podemos discernir nada, no podemos saber cuándo una persona es cristiana o cuándo no. No podemos saber cuándo una iglesia es verdadera y cuándo no. No podemos saber cuándo hay necesidad de corregir algo y cuándo no. No podemos hacer diferencia entre la iglesia y el mundo. No podemos hacer diferencia entre una verdad y una herejía. Imagínense los peligros que existirían si no podemos juzgar. Hay cosas, como se enseñaba la vez pasada, que deben ser juzgadas, solo que con un juicio verdadero, solo que no en las apariencias. ¿Sí? Entonces este pasaje, hermano, nos va a dar mucho equilibrio, va a acentuarnos en cosas que el Señor está hablando y va a hablar, porque más adelante, por ejemplo, ahí en el 15 el Señor dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo nos vamos a guardar si no podemos diferenciar entre un verdadero y un falso profeta? ¿Sí? Entonces estos pasajes que estudiaron el domingo pasado,
cuando no son tenidos en su contexto general y aún en el mismo pasaje, nos pueden llevar a un espíritu falso de tolerancia. Hermano y hermana, y en nuestros días, en el altar falso de la tolerancia, la iglesia sacrificó la verdad, la santidad y la gloria de Jesucristo. Muchos cristianos que no, hermano, no podemos juzgar. Entonces el pastor le está predicando herejía, está haciendo y deshaciendo con la iglesia y nadie le puede decir nada porque no podemos juzgar. Parece ser que esa frase se volvió un instrumento de Satanás para silenciar la verdad y el juicio verdadero que deben discernir los hijos de Dios. John MacArthur decía, hablando de esos peligros, si tenemos miedo de confrontar la mentira y el pecado en la iglesia, estaremos inclinados a volvernos irresponsables y a no tener discernimiento. La iglesia y nuestra propia vida estarán cada vez más en peligro de corrupción. Entonces es obvio por el pasaje que hoy vamos a estudiar que es muy importante discernir ciertas cosas. Ahora, claro, por ejemplo, el pasaje donde terminaron ustedes el domingo pasado, ahí en el verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es obvio que la enseñanza de Jesús contra los fariseos de aquella época era que ellos no podían sacar la viga o la paja del ojo del hermano si ellos no sacaban primero sus vigas. Entonces la enseñanza es clara, no es que no debamos juzgar, es que antes de juzgar una situación en un hermano, yo debo quitar aquellas áreas de mi vida que le desagradan a Dios. Entonces cuando trato esas áreas de mi vida, ya quito eso de mi ojo y ahora puedo ver bien. Y viendo bien, puedo ayudar a mi hermano. No es que no deba juzgar, no es que deba quedarme callado ante situaciones. Lo que pasa es que primero debo tratarme a mí mismo, ¿no? Porque para nosotros es más fácil ver 1000 pecados en otros que no ver uno en nosotros. Pero una vez yo trato el pecado en mi vida y si veo que mi hermano está en ciertas cosas, yo en amor debo ayudarlo. ¿Sí? Ni siquiera el mismo pasaje nos da para no juzgar, solo que hay que juzgar con una manera equilibrada y comenzando con nosotros. Entonces vamos a estudiar el pasaje de hoy, hermanos, ya viendo que viene en una continuidad que nos va a dar equilibrio y que nos va a enseñar asuntos importantes. Dice ahí el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora Jesús va a usar una ilustración, hermano, que es como una bomba. Una bomba que destruye nuestra interpretación sentimental de algunas cosas. Porque a veces somos muy sentimentales. Yo a veces estoy con unos hermanos que el amor. Uy, hermano, pero es un amor tan falso a veces. Es un amor tan raro. Es un amor tan extraño al amor de Dios. Entonces aquí el Señor nos va a demostrar con una ilustración una verdad muy fuerte. Ayer hablábamos un poco de este pasaje, mencionando que hoy lo íbamos a estudiar, y a veces Jesús es muy fuerte, hermanos. Yo miraba este pasaje y decía, a veces para que no sé cómo hacer que no se sienta tan fuerte esta verdad, porque es una verdad muy fuerte. Entonces, primero vamos a ver dos cosas. Jesús nos va a enseñar aquí que no debemos dar ciertas cosas a ciertas personas. Por un lado, vamos a comenzar discerniendo esa frase de no deis lo santo, ni echéis vuestras perlas. Primero vamos a considerar esto de santo y esto de perlas, antes de considerar lo que es perros y cerdos en el contexto en el que Jesús está enseñando. Entonces, no deis lo santo a los perros. Generalmente, la mayoría entienden, y yo mismo me encamino en esto, que cuando el Señor está haciendo referencia a santo que se puede dar a los perros, está haciendo referencia a comida, ¿sí? Pero una comida que es santa. En el Antiguo Testamento, en el servicio a Dios, en el templo que hacían los sacerdotes, habían cosas
que eran consagradas o santas. En eso encontramos panes, los panes de la proposición, panes que eran ofrecidos para Dios sin levadura, y encontramos también comida como sacrificio y la carne de esos sacrificios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, pudiéramos leerlo, ahí en Levítico 22, verso 15, donde la ley prohibía que esa comida, que esos sacrificios, que esos panes, que ese aceite, que ese incienso, que era consagrado a Dios, se usara de cualquier manera. Ni los sacerdotes podían dar un uso privado, particular o común a estas cosas. Todo lo que tenía que ver con la casa de Jehová, el sacerdocio a Jehová, los sacrificios a Jehová, era santo. Todo era santo. Las cortinas, los muebles, los utensilios, los sacerdotes, sus vestiduras, sus sacrificios, todo tenía la connotación de que era santo. ¿Qué significa que era santo? Literalmente significa que era apartado para un uso sagrado. Eso es lo que significa santo. Podía ser que existieran dos copas de oro, las mismas copas. Una copa de oro estaba en la casa del israelita, pero otra copa se había apartado para el servicio a Jehová. Tal copa era lavada con sangre de sacrificio y era ungida con el aceite de la unción. Quería decir que tal copa había sido consagrada exclusivamente para el servicio a Jehová. Eso eran las cosas santas. Y mire lo que dice el pasaje, Levítico 22:15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Entre esas está la comida. El mismo contexto está hablando de comida. Pues le harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellas, porque yo, Jehová, soy el que las santifico. Entonces, por ejemplo, alguien traía un cordero como ofrenda de holocausto o de expiación. El sacerdote no podía coger la carne e irse a hacer una fiesta, un asado con sus amigos y darle a comer a todo el mundo de esa carne. ¿Por qué no? Porque era una carne que había sido ofrecida y debía ser quemada en el altar de Jehová. ¿Se está entendiendo la idea? Coger esa carne o los panes o cualquiera de los sacrificios que tienen que ver con comidas y comérselo de manera común era profanar algo que era santo. Y el Señor dice ahí, no profanarás las cosas santas, porque eso va a llevar ¿qué? Iniquidad y pecado. ¿Por qué? Porque Dios santificó. Ahora, nosotros sabemos por otros pasajes de Levítico que habían ofrendas donde el sacerdote podía comer. Habían ofrendas donde una parte era para Dios, una parte era para el sacerdote y otra parte era para quien ofrecía. Pero había ofrendas que no. Entonces, ¿quién determinaba que sí y que no? Dios. Eso eran las cosas santas. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de símbolos y de figuras para nosotros. Usted se va a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el reino de los cielos y Dios es santo. Usted va a encontrar que Judas dice que combatamos ardientemente por la santísima fe que nos ha sido dada. La fe que nosotros creemos es una fe santa. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio santo. El Señor a quien nosotros seguimos es el santo. Nuestra comunión es santa. Somos redimidos y santificados. La palabra que predicamos es santa. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto general de la Biblia, como lo decíamos, hay cosas que Dios apartó para un uso sagrado,
que no las podemos usar de cualquier manera, que para Él son solemnes, que si nosotros profanamos esas cosas podemos estar exponiéndonos al juicio de Dios. ¿Sí? Recuerde, estamos definiendo primero qué es cosas santas. Ahora, segunda cosa, perlas. Vamos a definir ahora, porque es importante que nosotros discernamos que hay cosas que son santas. Hay cosas que son comunes. Hay cosas que son sagradas. Y nosotros debemos diferenciar eso, porque hay cosas que no podemos dar a los perros. Ahí vamos la idea, ¿no? Estamos definiendo para entender un poco la enseñanza de Jesús. Mateo 13, verso 45. Perlas. Primero el Señor habla de lo santo, lo consagrado, y después habla de las perlas. Aquí Él va a usar la figura del reino de los cielos como un semejante, dice ahí, Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscó buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor compara su reino como una perla de muchísimo valor. En los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, las perlas eran conocidas como cosas, objetos sumamente preciosos y de gran valor. Joyas muy, muy apreciadas. Entonces, así como en el reino de los cielos existen cosas santas, existen cosas consagradas, existen cosas para uso sagrado, también en el reino de los cielos hay cosas preciosísimas. Hay cosas de muchísimo valor. Hay cosas que son gloriosas y grandiosas. Por ejemplo, Pedro usa mucho esta palabra. Yo se los voy a leer para que ustedes hagan una idea qué era lo que los apóstoles del Nuevo Testamento consideraban preciosísimo. Perlas, cosas valiosas. Por ejemplo, Pedro, hablando de la sangre de Jesús, dice: con la preciosísima sangre de Cristo fuimos redimidos. O sea, para Dios el sacrificio, la vida de Jesús es preciosísima, como una perla. ¿Qué más dice Pedro que es preciosísimo? El propio Jesús. Pedro dice que para nosotros Él es, los que creemos, Él es ¿qué? Precioso. En cambio, para los que no creen que Él es la piedra que desecharon los edificadores. Pero hay cosas que para nosotros son preciosas. Cristo, su sacrificio. La fe que nosotros tenemos es preciosísima. Pedro dice también en la segunda epístola, capítulo 1, verso 1, dice: una fe igualmente preciosa. Entonces, para Dios hay cosas que son sagradas y hay cosas que son preciosas. Todo lo que tiene que ver con la fe, con Cristo, con su obra, con su iglesia, con el propósito de Dios, todo eso es santo, sagrado y para Dios preciosísimo, hermanos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros debemos discernir ¿entre qué? Entre lo santo y lo profano. Entre lo precioso y lo vil. Hay cosas que son santas. Hay cosas que no. Hay cosas que son comunes. ¿Sí? Hay cosas que son preciosas. Hay cosas que no tienen valor. Y la iglesia necesita discernir eso, hermanos. Porque la iglesia tiene que hacer un ejercicio de las cosas santas y sagradas, como vamos a ver ahora. Ya viendo que hay cosas santas que no se deben profanar, y ya viendo que hay cosas preciosas que no se le deben dar a cualquiera, volvamos al pasaje. Apenas estoy introduciéndome en el contenido del texto. Mateo 7, verso 6. Es solo un versículo, pero téngalo siempre ahí abierto porque vamos a volver a él. Entonces dice ahí: no deis lo santo
a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, es bueno también explicar qué es perros en este contexto y qué es cerdos en esta ilustración que Jesús está usando. Parece ser un lenguaje fuerte, pero debemos entender que cuando el Señor hace referencia a los perros y a los cerdos, no son como los perros y los cerdos que nosotros hoy conocemos. Hoy en día nosotros tenemos a los perros como mascotas. En aquellos días no, hermano. En aquellos días los perros generalmente eran perros salvajes, generalmente eran perros sucios, generalmente eran peligrosos y generalmente las personas no los tenían en las casas. Algunas excepciones que se domesticaron para el uso de cuidar las ovejas, por ejemplo. Pero en general los perros eran asociados a lugares de suciedad, eran asociados a animales peligrosos, eran asociados por los judíos a personas impías y desagradables. Ahora, en una aplicación directa lo que Jesús está diciendo es: ningún sacerdote o judío cogería algo que se ofreció en el altar de Jehová y se lo lanzaría a un perro en la calle, a un perro sucio. Eso no lo haría nunca un sacerdote, porque eso sería ¿qué? Profanación. Ahora, los cerdos. Bueno, los cerdos en la ley eran considerados animales impuros. Dios prohibió a Israel comer este tipo de animales. Para los judíos el cerdo era un sinónimo o una personificación de inmundicia, suciedad. En aquella época tampoco había granjas para cerdos. Eran animales salvajes. Eran animales conocidos por su ferocidad. Eran animales que fácilmente cuando tenían hambre despedazaban a sus presas con sus pezuñas y sus afilados colmillos. Entonces la enseñanza de Jesús es esta: nadie que tenga algo de valor, piense usted que compró una joya carísima, un reloj carísimo, unos aretes carísimos, un collar carísimo. Usted no cogería ese collar, usted no cogería ese reloj y se lo tiraría a un animal salvaje. ¿Cierto que no? Esa es la enseñanza de Jesús, es bien clara. Usted tiene algo precioso, usted lo regala a su esposa. Usted lo aparta para un día especial, ¿cierto? Usted no se lo cogería para dárselo a un animal. Ahora, entendiendo la ilustración, vamos a ver de qué el Señor nos está hablando espiritualmente. Porque hasta ahora estamos entendiendo, ¿no? La ilustración. Ahora vamos a ver lo que eso significa para nosotros como cristianos. Perros y cerdos espiritualmente, Calvino los definía así. La enseñanza de Jesús es que debemos discernir dos cosas. Primero, que hay cosas sagradas y hay cosas valiosas. Y segundo, que esas cosas no se las debemos dar a cualquier persona. ¿Qué significa perros y cerdos espiritualmente? Calvino explica lo siguiente: son nombres que se dan a toda clase de hombres impíos que no tienen temor de Dios ni ninguna devoción. A aquellos, y esta palabra es importante resaltar, que mediante pruebas claras han manifestado un espíritu y un corazón de desprecio a Dios, de modo que su enfermedad parece ser incurable. ¿Quién es un perro o un cerdo hablando espiritualmente? Aquel que no reconoce las cosas santas, sino que manifiesta una naturaleza contraria a lo santo. El perro en aquellos días solo estaba buscando satisfacer sus deseos en la suciedad y el mugre. Entonces Calvino dice, es la persona impía que con pruebas evidentes ha manifestado una actitud contraria, irreverente hacia Dios y hacia las cosas de Dios.
Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia, interpretando este pasaje, decía lo siguiente: los perros son personas que viven en una impiedad incurable. Como decía el profeta Jeremías, aquellos que se han abandonado totalmente en las rutas del vicio. Entonces, espiritualmente hablando, Jesús nos está diciendo que nosotros no podemos darle las cosas sagradas, santas y preciosas de Dios a personas con estas características. Personas impías, personas que no tienen temor de Dios, personas que están contra Dios y como cerdos cuando ven las perlas pensando que son alimento y al ver que no son alimento se vuelven contra aquellos que se las lanzan. Ahora, vamos a ver las aplicaciones de este texto a nosotros como cristianos. ¿Qué significa esto, hermano? Es un pasaje a veces difícil de interpretar. Claro, gracias a Dios por el contexto anterior, porque también el contexto anterior nos dice que no podemos juzgar a la ligera. El texto anterior nos dice que debemos ser muy sabios en nuestros juicios, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice Jesús. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hermanos, hay cosas que el Señor nos dice que no podemos darle a cierto tipo de personas. Hay cosas santas, hay cosas sagradas, que cuando vemos, como decía Calvino, con pruebas evidentes que la persona no es digna de recibirla, no se las debemos dar. Ahora, todos podríamos decir, en un sentido, todos éramos perros. Y alguien nos predicó el evangelio, o sea, ¿no debemos darle el evangelio? Claro que sí. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Pero, ahí es donde vienen los peros importantes. Si la persona manifiesta un espíritu rebelde, hostil, de burla, y se va contra la verdad, con pruebas evidentes, después de una y varias oportunidades que tenemos delante de nosotros, a un perro y a un cerdo. Esa no es solo la enseñanza de Jesús, es la práctica de Jesús. Usted se va a dar cuenta que Jesús no enseñó todo a todos, ni trató a todos de la misma manera. Jesús trataba a las personas de acuerdo a la persona. Por ejemplo, usted se da cuenta que el Señor trató a la mujer samaritana de una manera, pero a Herodes lo trató de otra manera. Usted se da cuenta que Jesús trató a los fariseos de una manera y trató a los publicanos de otra manera. Al que se humillaba y tenía un corazón arrepentido, gracia. Al que se endurecía y se rebelaba, juicio. Mírenlo cómo lo enseña Jesús, porque ya están abriéndome los ojos. No, eso lo enseñó Jesús. Juan 14, verso 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay personas que recibir el mandamiento, ¿qué hacen? Lo guardan. ¿Y qué están manifestando? Cuando una persona escucha el evangelio, guarda el evangelio, recibe el evangelio, obedece el evangelio, ¿qué está manifestando esa persona? Que ama a Cristo. Es el que me ama. Y el que ama a Cristo, ¿qué va a pasar? Será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y mire esa frase: y me manifestaré a él. Hay personas que su dureza hacia la palabra de Dios, su rebeldía constante a los mandamientos del evangelio, hace que Dios cierre el cielo para ellos. Judas entendió esto, porque le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor no se revelaba a cerdos y a perros.
Si la persona tenía un corazón duro a la palabra, duro a la verdad, no iba a conocer a Cristo, hermanos. No porque él no quisiera, sino por la actitud constante del corazón rebelde y pecaminoso. Y nosotros debemos aprender, porque Jesús está diciendo: no deis esto a estos. Ahora, no solo Jesús lo hizo, lo enseñó a sus discípulos. Miren Mateo 10, verso 7. Estos pasajes nos dan claridad cómo en la práctica esto se iba a dar. Ellos están yendo a predicar. Mateo 10, verso 7. En el 11 él dice: pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados de quién es en ella digno y quedados allí hasta que salgáis. Cuando ustedes vayan a predicar el evangelio, busquen qué personas tienen temor de Dios. Busquen qué personas abren sus casas y son dignas para ese evangelio. Y dice ahí en el verso 12: y al entrar en la casa saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea, si tú llegas predicando el evangelio y las personas, al oír que tú estás predicando el reino de los cielos, las personas tienen disposición a escuchar, las personas tienen su corazón abierto, prediquen y que la paz del evangelio llegue a esa casa. Se encontraron con ovejas, se encontraron con hijos de Dios, se encontraron con personas que están buscando la verdad. Ahora, si ustedes llegan a una casa, miren lo que dice Jesús: mas si no fuere digna. ¿Qué significa no fuera digna? Hay oposición, hay contradicción, hay burla, hay irreverencia, hay irrespeto a la palabra, hay rebeldía, hay hostilidad. Y puede ser que a la primera de pronto se pueda ser paciente, puede ser que insistamos otra vez, pero cuando hay una crónica, una enfermedad crónica en el corazón de estas personas, usted está delante de perros y de cerdos. Salga de allí. Esa es la enseñanza de Jesús, hermano. Por eso les digo que esas palabras suenan fuertes. No les vaya a decir perros y cerdos, pero sepa en su corazón que espiritualmente es eso lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El evangelio no es algo barato. El evangelio es precioso y santo. Y no somos mendigos suplicando para que las personas por favor lo reciban. Somos heraldos mandando a los hombres que se arrepientan y crean. Si no se arrepienten y crean, ya vendrá el juicio de Dios. ¿Está entendiendo? Porque a veces nosotros no discernimos la santidad y lo precioso de este mensaje. Cuando vemos una rebeldía constante, crónica en los corazones, un rechazo, que se ridiculiza la palabra, que se burla de la palabra y que se es contrario a la palabra, debemos dar la espalda y no echar lo santo a los perros. Palabra fuerte, ¿no, hermanos? Pero Jesús lo hizo. Él lo hizo, hermanos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Para que no entiendan. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Sus ojos ven pero no ven. Sus oídos oyen pero no oyen. Porque su corazón está duro. Por ejemplo, Pablo, hermanos. Pablo un día constantemente, y en Pablo se cumplía la de los cerdos. Pablo llegaba a una sinagoga judía. En Antioquía, en Corintio, en muchos lugares. Predicaba. Y los judíos se enardecían. Comenzaban a burlarse y a oponerse.
Y hasta como aquellos cerdos se levantaron en ira contra Pablo y le persiguieron. ¿Y qué decía Pablo? A vosotros será dada la palabra de Dios, pero por causa de que no sois dignos, he aquí yo doy la espalda y me voy a los gentiles. Y los gentiles decían, gloria a Dios. Eran ovejas. ¿Se está entendiendo? Eran ovejas, los otros eran cerdos. Hermano, cuando uno evangeliza debe aprender estas cosas. Porque a veces uno dura meses insistiendo con personas que no son dignas. Se vuelven contra nosotros y nos hacen daño. ¿Sí? ¿Por qué? Un cerdo, ¿por qué se vuelve contra la persona? Piensa en un cerdo salvaje, hambriento. ¿Qué quiere él? Comer. Y quiere comer lo que sea. Espiritualmente la persona del mundo quiere satisfacerse. ¿Con qué? Con lo que sea. Y llega usted, en vez de lanzarle comida, la comida de la carne que él quiere, usted le lanza las perlas preciosas del evangelio. Esas perlas traen verdad, arrepentimiento, santidad, a Jesús. Él no quiere eso. Él quiere es carne. Entonces, como usted no le da lo que quiere, se levanta en oposición contra la verdad. Por eso los cerdos se levantan, porque ellos quieren carne y Dios no les va a dar a comer eso, porque eso es para su propia destrucción. Entonces no pueden discernir entre lo precioso del evangelio o lo santo. Entonces la enseñanza de Jesús, volvamos al versículo: no deis lo santo a los perros. Hay gente con la que no, ya después de, claro, como decíamos ahora, después de una evidencia clara de que la persona escuchó y se rebeló, escuchó y se rebeló, escuchó y se rebeló, de que después de que hay pruebas innegables de que es una persona hostil a Dios, hostil al evangelio, hostil a Cristo, ya no deberíamos darle más comida sagrada. Ni vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, si esto tiene que ver con el evangelio, muchas cosas más, hermano. Si una persona no quiere escuchar el evangelio, no quiere saber acerca de la salvación, ¿para qué nos vamos a ponerle a hablar de Apocalipsis? ¿Para qué nos vamos a poner a hablarle del matrimonio cristiano? ¿Para qué nos vamos? Vamos a perder el tiempo. Lo que necesitan las personas es el evangelio. Si no reciben el evangelio, ¿para qué les damos de las otras cosas? Sí, a veces nosotros como cristianos somos como, no, es que estoy teniendo problemas. Hace poco tuve una situación. Es que tuve un problema con mi esposa. Le dije, mire, usted no necesita reconciliarse con su esposa, usted necesita reconciliarse con Dios. Es que yo soy un buen hombre. Si fuera un buen hombre, su esposa no lo estaría dejando. Buen hombre el que tiene a Cristo en su corazón. Necesita de Cristo. ¿Sí? Necesitan ese evangelio. A veces les damos perlas a personas que no son dignas, ¿no? Ahora, esto no solo tiene una aplicación, si pudiéramos decir, inicial en cuanto al evangelio y los incrédulos. Esto tiene muchísimas aplicaciones, hermano. Aquí es donde el asunto es difícil, porque la palabra tiene muchísimas aplicaciones de este contenido. Pero pensemos en la iglesia. Porque recuerde cosas santas. Todo lo que es del reino de Dios es santo. La iglesia es santa, Cristo es santo, el Espíritu Santo, la comunión santa. Usted como hijo de Dios es un hijo redimido y santo. Nosotros debemos saber que hay cosas santas y cosas sagradas. Y Dios nos enseña en este pasaje a que debemos discernir esas cosas y no darlas a cualquier persona. Por ejemplo, ya pasando del evangelio, una persona que no cree en el evangelio, que no obedece el evangelio, que no tiene la evidencia del evangelio en su vida, no podemos bautizarlo. No podemos darle a comer de la cena. No podemos tratarlo como cristiano. ¿Sí? Porque hay lugares donde ni siquiera la iglesia sabe diferenciar entre un cristiano y un no cristiano.
Si hizo una oración y la repitió, ya es hijo de Dios, pero vive como el anticristo, parece el falso profeta y camina como la bestia. Tan exagerado, ¿cierto? Pero la persona vive, no tiene nada de Cristo, hermano. Repitió la oración. No, hermano, nosotros debemos discernir. El evangelio tiene un poder que transforma vidas. Salva a la persona. La lleva de ser enemigo a amigo de Dios. ¿Sí? La lleva de aborrecer la suciedad y a buscar los pastos delicados del alimento de la palabra de Dios. Nosotros debemos discernir cuándo es un cristiano y cuándo no. Por ejemplo, ¿por qué bautizamos y por qué a veces no bautizamos? Porque a veces también no bautizamos. Nosotros debemos discernir si la persona realmente tiene la experiencia que se necesita para el bautismo o no. Es obvio, hermanos. Nosotros debemos discernir quién es el cristiano que anda correctamente de tal manera que lo podemos recibir como hermano. Hermanos, hay personas que uno ve haciendo unas cosas terribles y a veces uno no la puede ir a aconsejar porque no es hermano. Yo le puedo decir a usted que si nosotros nos hemos acercado a corregirlo, a decirle algo, es porque lo consideramos hermano. Si no, no lo haríamos. Uno no disciplina al que no es hijo. Uno corrige al hijo. Pero la persona que uno sabe que no es creyente, ¿de qué me sirve sentarme a decirle, no, hermano? A ese es el que el evangelio. O sea, nosotros debemos diferenciar a qué personas le podemos dar y a qué personas no le podemos dar. Hermanos, esto tiene tantas aplicaciones. Por ejemplo, Pablo le decía a los corintios, quise darles a comer comida sólida, pero no pueden, porque son carnales. Me tocó darles otra vez lechecita. A veces uno entra a lugares donde uno quisiera hacer algo más por los hermanos, pero es tanta la inmadurez que uno toca volver a enseñarles. Está tratando uno con un niño. Y a un niño usted tampoco le puede dar alimento sólido porque le hace daño. Entonces nosotros debemos aprender a discernir. A veces pasaba por lugares, hermanos, iglesias que ni conocen el evangelio, pero llevan 5 años estudiando Apocalipsis. Se metieron en cosas, están conspiranoicos, la tierra plana, los extraterrestres, la vacuna del chip, y no saben ni qué es. No, hermanos, porque se ponen a darles alimento que no da de acuerdo a su necesidad o a su etapa espiritual. Nosotros debemos discernir también esas cosas, ¿no? ¿Qué más, hermano? Porque recuerde, no podemos darle lo santo a los perros. Hay cosas que, hermanos, como cristianos y como iglesia son para nosotros, no son para otros. Por ejemplo, la comunión, el servicio entre nosotros no es para todo el mundo, hermanos. La persona tiene que ser digna del servicio. Porque no le podemos dar perlas tampoco a cerdos. Perdóneme la expresión, pero es una expresión bíblica. ¿Sí? No le vaya a decir a su hermano así. Miren lo que decía alguien. Dice, en cuanto a las perlas a los cerdos en la iglesia, tenemos la tendencia de imponer las manos al recién convertido e inmediatamente colocarlo en una posición destacada. Pero la Biblia dice que no debemos empujar a un hombre inmediatamente a la preeminencia. Tiene que haber una madurez, tiene que haber una santificación. Por ejemplo, en Hechos, esto lo estuvimos estudiando con los hombres, y yo sé que ustedes se acuerdan. Cuando se iban a buscar personas que nos ayudaran en las mesas, ahí en Jerusalén, que ayudaran en las mesas en Jerusalén, ¿qué es lo primero que dicen los apóstoles? Buscad pues de entre vosotros, no de afuera. Esto es para los que están entre nosotros. ¿Qué? A 7 hombres de buen testimonio. ¿Usted está viendo ahí? Usted no le puede dar una perla a alguien que no tiene buen testimonio. Porque imagínese a alguien sirviendo en las mesas. Eso pasa mucho en los campamentos. A veces damos ese ejemplo. Y la persona es una persona no madura, no tratada. Es un perro bravo. Va a servir a las mesas.
Hermano, que se pare, que se quite de ahí, más. Hermano, que si nos puede, no se le puede cambiar. Una persona contenciosa, una persona no humilde, una persona de carácter difícil, ¿qué va a hacer con la perla, con el servicio? Va a hacer daño. Entonces tienen que ser personas que dignas del servicio, dignas del trabajo que van a ocupar. Hay cosas que no podemos dar. Claro, en ese sentido debemos esperar que la persona de pronto madure, sea quebrantada por Dios, venza ciertos pecados, venza su naturaleza. Pero es muy peligroso darle una perla a un cerdo. Hermanos, hace poco estuve en una reunión entre ancianos. Una cosa de ancianos, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de personas que están al frente de unas iglesias, hermano. Y se levantó uno a hablar contra otros, hermano. Yo pensé que se iban a... como perros, hermanos. El ministerio no debería ser para personas no quebrantadas. No debería ser para personas orgullosas, no debería ser para personas contenciosas, no debería ser para personas iracundas, no debería ser para personas con pecados dominantes. Porque si usted les pone esas perlas, ¿qué van a hacer? Daño. Imagínese una pelea entre... ¿Qué testimonio, ¿no? No, que los hermanos se reunieron a orar, a ayunar y terminaron en un combate santo. ¿Cómo queda el testimonio de Cristo en ese lugar? Terrible, ¿no? Entonces, la enseñanza de Jesús es que nosotros debemos discernir, hermanos, entre las cosas santas, entre las cosas valiosas. Y ese tipo de cosas no se le pueden dar a cualquier persona. Esos criterios, ese discernimiento debe existir en medio de la iglesia. Claro, esto no puede ser un juicio a la ligera. Claro, esto no puede ser algo personal, sino que tiene que ser obvio. Como decíamos, tienen que haber pruebas claras de que el asunto no conviene entregárselo a tal persona, de que el asunto hay que dejar que madura, dejar que crece, hay que dejar que santifique, ¿Por qué? Porque va a causar daños. Ahí literalmente, como dice el pasaje, no sea que las pisoteen. Cuando una persona no tiene el carácter necesario, la madurez necesaria, la santidad necesaria, va a pisotear esas cosas. A veces los hermanos dicen, ay hermano, pero es bueno dar una oportunidad por si eso le ayuda a la persona. El servicio no ayuda a crecer, hermano. El servicio no ayuda a crecer. El servicio va a probar el carácter y si el carácter no está adecuado, va a sacar a luz cosas feas, hermano. Ahí es mejor esperar que la persona crezca para entregarle las perlas. Cierta autoridad, cierta responsabilidad, cierto trabajo. Mientras tanto hay que dejarlo que él madure, crezca. No sea que, como dice acá, pisotee. ¿Sí? Y dice ahí, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, cuando usted le entrega algo glorioso, sagrado a una persona que no tiene el carácter, esa persona va a dañar eso y tal vez se va a volver contra usted. Recuerdo, eso fue este año. No, fue el año pasado. Necesitábamos escribir un artículo y a mí me dio la superioridad de invitar a una persona que literalmente no era la persona idónea para eso. Escribió el artículo y se lo devolví, hermano. Se fue por otro lado. La palabra no significa el problema en el que me metí. Se levantó así. Porque no todo es para todos, hermano. Y a veces cuando uno le entrega una responsabilidad a una persona que no tiene la madurez, esa persona misma va a hacerse daño y va a hacerle daño a otros. Entonces nosotros debemos aprender a discernir, hermanos. ¿A quién le damos esto? ¿A quién no? ¿A quién le damos perlas? ¿A quién no? ¿A quién le entregamos lo santo? ¿A quién no? Qué enseñanza tremenda, ¿no, hermanos? Ahora, yo quiero concluir con dos cosas. En un aspecto, todos tenemos un perro
y un cerdo atrapado en nosotros. Nuestra carne, hermano, nuestro viejo hombre. ¿Cierto? Que a veces ladra, que a veces se enfurece, que a veces quiere comer de lo sucio. Y si el Señor enseña eso, Él es el primero que lo hace, hermanos. Dios no nos va a dar nada, hermanos. Póngame cuidado de esto. Nada santo, nada precioso, si no hay una madurez en nuestra vida. Si no hay un trato con ese viejo hombre. Si no hay un trato con la carne. ¿Cierto? No es que Dios no nos descalifica inmediatamente. Él sabe que es un proceso, que es un trabajo en nuestras vidas. Pero si eso no se da, difícilmente en algún momento el Señor nos va a conceder servicios, dones, ministerio, oportunidades en su causa. Entonces necesitamos tratar con el perro y con el cerdo que hay en nosotros. Porque si usted no lo trata, lo va a dominar. ¿No ha tenido usted esa experiencia? Si usted no trata, si usted no vela, como decíamos ayer, lo va a dominar. Entonces todos en un sentido, hermano, tenemos algo de perros y algo de cerdos que necesitan ser tratados si queremos que Dios nos conceda aquellas cosas que son santas y preciosas para Él. Y segundo, que ahí comenzamos, hermano. Tenemos que tener discernimiento como cristianos, hermano. No podemos ser ingenuos. Yo les decía a los hermanos que van a evangelizar: hermanos, vamos a ir a evangelizar solo creyentes, no llena a nadie más. Y creyentes que estén, oren, ayunen para que Dios los use. Hermanos, ¿qué queremos hacer? Solo cristianos. Si es ese cristiano que solo aparece el domingo de vez en cuando, no. Los que vienen los sábados, los que están en reunión de oración, mujeres y hombres consagrados. Es que queremos eso, familias estables para el servicio, personas de buen testimonio, personas consagradas, porque la Biblia nos enseña eso, hermanos. No es que nosotros hagamos excepción de personas. Claro, el juicio tiene que ser claro. Hay personas que por ciertas cosas no pueden venir. Bueno, uno entiende. El juicio tiene que ser claro, justo, ¿sí? No por apariencias. Pero tenemos que tener discernimiento. Si no, le vamos a abrir la puerta a cualquier tipo de cosas. Entonces, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué tremenda lección, ¿no? Un pasaje corto, pero con muchas cosas para nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra. El Señor nos ayuda a reflexionar en estas cosas, mis hermanos.